La lluvia arruinó la fruta de Pedro, y con ella, sus ventas. Con el corazón apretado, escribió un cartel que parecía una locura. Si hoy no puedes pagar, lleva fruta y paga con una oración. Todos lo miraron raro, pero Pedro solo pensó, que Dios haga el resto. Y ahí empezó algo que Pedro no esperaba, una cadena de corazones que convirtió su escasez en abundancia. En un pueblito sencillo, de calles angostas y mañanas frías, donde todos se conocen por el nombre y el pan se compra con monedas contadas, vivía Pedro. No era famoso ni importante para el mundo, pero para su familia lo era todo. Pedro era un hombre de los que se levantan antes que el sol y hablan poco, porque la vida ya habla bastante cuando hay cuentas que pagar. Cada madrugada, mientras la ciudad todavía bostezaba, él empujaba su carrito hasta el mismo rincón de siempre. Ponía primero las cajas más pesadas, alineaba las manzanas con paciencia, limpiaba las peras una por una con su polera y acomodaba las naranjas como si el orden pudiera espantar la mala suerte. A un lado, su perrito lo seguía fiel, moviendo la cola con esa alegría simple que no pide explicaciones, solo acompaña. Pedro miraba su puesto y no veía fruta. Veía desayunos, veía colaciones, veía una semana más. Porque detrás de ese carrito había una familia esperándolo. En casa lo esperaban su esposa, Laura, y sus 2 hijos, Sofía, que ya empezaban a hacer preguntas grandes para su edad, y Benjamín, que todavía creía que el mundo era seguro si papá llegaba con pan. No eran ricos, pero tampoco eran de rendirse. Vivían con lo justo, sí, pero con esa dignidad silenciosa que tienen los que se ganan cada cosa con las manos. Por eso Pedro era así con su trabajo, cuidadoso, constante, casi terco, no porque le sobrara fuerza, sino porque sabía lo que significaba fallar. Él se repetía, sin decirlo en voz alta, que mientras el puesto siguiera de pie, su casa también. A veces Laura le mandaba un mensaje temprano. ¿Alcanzó para los cuadernos? O, acuérdate del remedio de Benja. Pedro le respondía con un, sí, amor, yo veo, aunque por dentro fuera haciendo cuentas como quien camina por una cuerda floja. Y aún así, cuando un cliente le decía, gracias, don Pedro, él sonreía despacito, porque hay agradecimientos que te sostienen más que una moneda. Ese era su día a día. Esfuerzo, pequeñas conversaciones, un café que se enfriaba antes de terminarse, y la esperanza humilde de que todo saliera bien. Porque cuando uno tiene familia, ya no trabaja solo por lo que sueña, trabaja por lo que ama. Y por eso, cuando el cielo se oscureció esa mañana y el viento cambió de golpe, Pedro no sintió solo miedo por él. Sintió ese miedo más pesado, el que nace cuando piensas en los tuyos y te preguntas en silencio, ¿y si hoy no alcanza? Al principio fueron unas gotas tímidas, casi como un aviso. Pedro levantó la vista al cielo y pensó, que pase rápido. Porque el vendedor aprende a leer las nubes como otros leen el reloj. Pero la lluvia no vino a saludar, vino a quedarse. En menos de 10 minutos, el agua empezó a golpear el toldo con fuerza. El viento se coló por los costados, levantó bolsas, empujó cajas, y lo que estaba ordenado con cariño empezó a desordenarse con brutalidad. Las primeras frutas se mojaron por arriba, luego por dentro, como si todo se volviera blando, frágil, perdido. Pedro corrió a cubrir con plásticos, a mover las cajas a la parte seca, a poner las mejores frutas bajo el techo improvisado. Sus manos iban rápidas, pero su mente iba más rápido todavía. Lo que se moja se echa a perder. Lo que se echa a perder no se vende. Lo que no se vende no alimenta. Y lo peor no fue el agua. Lo peor fue ver cómo la gente se iba. Algunos miraban desde lejos y seguían de largo. Otros se acercaban, tocaban una manzana mojada y la dejaban. No por maldad, sino porque cuando a uno le cuesta, compra con cuidado. Y nadie quiere pagar por algo que siente que no le va a durar. Pedro sonreía igual, por costumbre, por educación, pero por dentro se le iba apagando la calma. El perrito, empapado, temblaba pegado a su pierna como si también entendiera que ese día no era un día cualquiera.
Cuando la lluvia aflojó un poco, el puesto parecía otro. Cajas abolladas, frutas con manchas, cartones húmedos y esa tristeza rara que queda cuando trabajaste mucho. Y el resultado igual duele. Pedro se quedó quieto, mirando el daño, y se le apretó el pecho con una pregunta que no se dice, pero se siente. ¿Cómo le explico esto a Laura? Porque la escasez no solo se mide en dinero. También se mide en esa sensación de llegar a casa con las manos vacías y el corazón lleno de culpa, aunque no hayas hecho nada malo. Hay días en que uno no pierde por flojo, pierde porque la vida simplemente se desordenó. Pedro respiró hondo. Se secó la cara con la manga y, sin querer, apretó el puño. Ahí empezó la verdadera pelea. Pedro no era un hombre malo. Pero ese día, por primera vez en mucho tiempo, se sintió al borde. Miró una caja donde las frutas estaban medias golpeadas, no podridas, pero sí fáciles de rechazar. Y como quien se defiende de un dolor, le cruzaron ideas rápidas, peligrosas, casi susurradas por la necesidad. Si las mezclo con las buenas, quizá no se note. Si subo un poquito el precio a los que compran igual. Si digo que están recién llegadas. Y al mismo tiempo, lo atravesó otra cosa. Vergüenza. Porque Pedro se dio cuenta de algo que casi nadie confiesa. Cuando estás apretado no solo tienes miedo de no llegar, también te da miedo convertirte en alguien que no reconoces. Ahí estaba, con la lluvia todavía goteándole del toldo, sintiendo por dentro una discusión silenciosa, la necesidad empujando y la conciencia sosteniendo la puerta. El perrito lo miró desde el suelo, con esos ojos simples, limpios, que no entienden de números, pero sí entienden de almas. Y esa mirada le pegó donde más dolía. Pedro tragó saliva. Recordó a Sofía pidiéndole cuadernos, a Benjamín pidiendo pan, a Laura esperando que él volviera con esa frase típica: «Ya, amor, se pudo». Y se dijo algo que le salió más como oración que como pensamiento. Si pierdo la honestidad, ¿qué me queda? Porque hay gente que cree que la abundancia es tener más. Pero Pedro sabía, aunque no lo explicara bonito, que la verdadera pobreza empieza cuando el corazón se endurece. Cuando uno se convence de que todos hacen lo mismo, para sentirse menos culpable. Pedro tomó una fruta golpeada, la miró un segundo y la dejó aparte. No la escondió, no la mezcló, no la maquilló. Ese pequeño gesto no le arregló el día, pero le salvó el alma. Y aún así, el problema seguía ahí, frente a él, mojado y real. Pedro miró el puesto, miró el cielo, y sintió una pregunta nueva, más difícil que las cuentas. ¿Qué hago ahora para que alcance, sin dejar de ser yo? Pedro no cerró el puesto de inmediato. Se quedó ahí, parado frente a sus cajas húmedas, como si moverlas fuera a aceptar la derrota. El agua seguía goteando del toldo, y cada gota sonaba como una cuenta. Arriendo, luz, cuadernos, comida, remedio. No era dramatismo. Era la vida hablándole en su idioma más crudo. Sacó el celular y miró la última foto que tenía de sus hijos. Sofía haciendo una mueca en la mesa. Benjamín con las manos llenas de migas. Y ahí, como un golpe suave, entendió algo. La angustia no era solo perder fruta. Era sentir que estaba fallando en proteger lo que amaba. Cuando volvió a guardar el teléfono, el perrito se sacudió el agua y lo miró como diciendo: ¿y ahora? Pedro suspiró. Entonces le vino un recuerdo, simple, casi tonto, pero potente. Su madre, cuando él era chico, tenía una frase que no sonaba religiosa, sonaba real. Hijo, cuando no alcanza, no cierres la mano, porque la mano cerrada no solo no da, tampoco recibe. Pedro jamás olvidó esa frase, aunque la vida lo hubiera vuelto más práctico y menos soñador. Y ese día, con el puesto a medias y el corazón apretado, la frase volvió como una luz chiquita en medio de la tormenta. Miró las frutas golpeadas. Todavía servían, todavía podían alimentar a alguien. Y ahí nació la idea, esa idea que no viene de la lógica, sino del fondo del alma, cuando ya no te queda orgullo para sostenerte, y solo te queda fe para caminar.
Tomó una caja de cartón más firme, la limpió lo mejor que pudo, la reforzó con cinta y la puso al frente del puesto. Luego buscó un marcador. La mano le tembló un poco, no por frío, por miedo a quedar como un ridículo. Porque dar, cuando estás justo, no se siente heroico, se siente arriesgado. Pero escribió igual, con letras grandes, torcidas y honestas: si hoy no puedes pagar, llévate fruta. Se quedó mirando. Trató de respirar y agregó la segunda parte, la más difícil, la que parecía imposible de explicar. Solo paga con una oración, por alguien más. Pedro pegó el cartel y se quedó quieto. No sabía si eso iba a funcionar. Ni siquiera sabía si alguien lo iba a entender. Pero en ese instante sintió algo nuevo. No era seguridad, era paz, como si por fin hubiera elegido seguir siendo él, incluso en la escasez. Porque cuando uno tiene familia, hay dos formas de luchar. La primera es apretando el mundo con rabia, y la segunda es abriendo el corazón con valentía. Pedro eligió la segunda. El primer cliente que se acercó fue un hombre apurado que miró el cartel como quien mira una broma. ¿Y esto qué es?, dijo levantando una ceja. ¿Fruta gratis ahora? Pedro tragó saliva. No es gratis, respondió con calma. Es para quien de verdad no puede hoy. Y que ore por alguien más. El hombre soltó una risa corta, de esas que no son maldad, pero sí incredulidad. ¿Ya? ¿Y a ti quién te paga? ¿Dios? Hubo un silencio incómodo. El perrito miró al hombre, luego a Pedro, y se sentó como guardián pequeño de la dignidad. Pedro no discutió. No se defendió con discursos. Solo dijo algo simple. No lo sé, pero prefiero intentarlo a endurecerme. El hombre compró igual, pero se fue mirando de reojo, como pensando que Pedro se había vuelto demasiado bueno o demasiado ingenuo. Después vino una señora que le compraba siempre. Miró el cartel y en vez de reírse, frunció el ceño. «Mijo, te van a dejar sin nada», le dijo bajito como consejo de calle. «La gente se aprovecha». Pedro asintió porque sabía que era posible. Solo que esa vez, en su interior, la pregunta ya no era «¿y si me roban?», sino «¿y si alguien realmente lo necesita?». Y ahí está el detalle. Cuando uno está herido por la vida, empieza a sospechar de todos. Se vuelve un mecanismo de defensa, porque desconfiar es más fácil que esperar. Esperar duele cuando ya te han fallado. Incluso apareció un vecino del sector, de esos que siempre tienen opinión. «¿Ahora te crees santo, Pedro?», dijo en voz alta. «A ver cuánto te dura la caridad». Algunos se rieron, otros se quedaron mirando sin decir nada. Y Pedro sintió el calor feo de la vergüenza subirle al cuello. No porque dudara de su idea, sino porque entendió que hacer el bien a veces te expone, te deja sin máscara. Y al mundo le incomoda la gente que no cabe en la lógica del «sálvate como puedas». Pedro miró el cartel otra vez. Lo alisó con la mano y se prometió, sin prometerlo al aire: «Si hoy me van a juzgar, que me juzguen por amar». La tarde siguió. Vendió poco, y cada vez que miraba la caja, le volvía el miedo. Pero justo cuando el sol empezó a bajar y el aire se puso frío, ocurrió algo que cambió el rumbo. A lo lejos, apareció una mujer con una chaqueta delgada y una bolsa vacía en la mano. Caminaba lento, como si cada paso le costara orgullo, y Pedro, sin saber por qué, sintió un nudo en la garganta, antes de que ella llegara siquiera al puesto. Antes de continuar, suscríbete, porque el 95% de las personas que ven nuestras historias aún no están suscritas, y tu apoyo nos ayuda a llevar estos mensajes a muchos más corazones. La mujer se detuvo frente al puesto como quien llega a un lugar donde no sabe si la van a recibir o a humillar. Tenía el pelo mojado, la ropa pegada al cuerpo por la lluvia de antes y una bolsa tan liviana que parecía decorativa. Miró las frutas, después miró el cartel y volvió a mirar las frutas, como si necesitara comprobar que de verdad decía lo que decía. Pedro notó sus manos. Apretaban la bolsa con fuerza, como si esa bolsa fuera lo único que aún podía controlar. «Buenas tardes»,
susurró ella casi sin voz. Sí. Pedro respondió con un gesto suave de cabeza, sin apurarla. La mujer tragó saliva. Sus ojos se llenaron rápido, pero no era un llanto ruidoso. Era ese llanto que uno se guarda cuando ha tenido que ser fuerte demasiado tiempo. Empezó y se le quebró. Disculpe. Yo vi el letrero. Pedro sintió el impulso de decir, tome nomás, pero se contuvo. No porque no quisiera darle, sino porque entendió algo importante. A veces la ayuda, si viene sin cuidado, puede sentirse como lástima. La mujer miró alrededor. Había gente pasando, había miradas curiosas, y ahí se notaba su verdadera batalla. No era pedir comida, era tragarse la vergüenza. El perrito se acercó lento, y se sentó cerca de ella y la miró con calma, como si dijera, «Aquí nadie te va a atacar». Ella sonrió apenas, una sonrisa pequeña, herida. «Es que hoy no alcancé ni para pan», dijo al fin, como soltando una piedra del pecho. «Tengo 2 niños, y no sé qué hacer». Pedro sintió un nudo en la garganta. Porque cuando alguien te dice eso, no te está contando un drama, te está mostrando su realidad. Y la realidad de otro, cuando la miras de frente, cambia tu forma de pensar. La mujer extendió la mano despacio. Tomó una manzana y después otra, como calculando lo mínimo para no sentirse aprovechadora. Y recién cuando las tuvo en la bolsa, se le escapó una lágrima que cayó sobre la fruta. «Perdón», murmuró. «Yo no quería, pero...» Pedro la interrumpió con una voz firme y suave a la vez. «No se disculpe. A veces la vida aprieta más de lo que uno cuenta». Y ahí, mientras la mujer apretaba la bolsa contra el pecho como si fuera un tesoro, Pedro entendió la primera ley secreta de la abundancia. Lo que se da con amor no se pierde, se siembra. Pedro tomó otra bolsa, de las más resistentes, y sin hacer show, sin levantar la voz, empezó a ponerle un poco más. Un par de plátanos, 2 mandarinas, algo que aguantara para los niños. La mujer abrió los ojos, asustada. No, con eso está bien», dijo rápido. «De verdad, yo no...» Pedro negó con la cabeza. «Mire», le dijo bajito para que solo ella escuchara. «Hoy le toca respirar un poco. Mañana Dios dirá. Él nunca abandona a sus hijos». La mujer apretó los labios, intentando resistir el llanto otra vez. «¿Y cómo? ¿Cómo le pago?» Pedro miró el cartel, pero no lo señaló como quien cobra una regla. Lo miró como quien recuerda por qué lo escribió. «No me pague a mí», dijo. «Páguele a Dios con una oración, pero no por mí, por alguien que usted conozca que esté peor, o por alguien que esté solo. A veces uno no tiene plata, pero sí tiene corazón, y eso también vale». La mujer bajó la cabeza. Sus hombros se aflojaron, como si por primera vez en días pudiera dejar caer el peso. «Me llamo Catalina», alcanzó a decir. «Gracias. Yo voy a orar, se lo prometo». Pedro asintió. «No me lo prometa a mí, prométaselo a su alma, que no se acostumbre a vivir sin esperanza». Catalina apretó la bolsa contra el pecho y se fue caminando rápido, como si el orgullo todavía le ardiera, pero esta vez con algo distinto: alivio. Pedro se quedó mirando cómo se alejaba y sintió un miedo nuevo. ¿Y si mañana vienen 10 más? ¿Y si esto se me va de las manos? Pero antes de que la duda creciera, vio algo que lo sorprendió. A unos metros, un joven que había estado mirando en silencio, Matías, se quedó quieto, con los ojos brillosos, como si hubiera visto algo que ya no se ve mucho: bondad sin espectáculo. Y en ese instante, Pedro no lo sabía, pero la cadena ya estaba naciendo. Matías no se acercó de inmediato. Se quedó a unos pasos, fingiendo mirar otra cosa, como si lo que acababa de ver lo hubiera dejado sin palabras. No era un niño, era un joven de esos que van rápido por la vida, con audífonos, mochila y cara de «tengo 1000 cosas». Pero esa escena lo frenó. Porque hay momentos que te cruzan la mirada y te desarman por dentro, no por lo grande, sino por lo humano. Vio a Catalina irse con la bolsa apretada contra el pecho, como quien cuida una alegría frágil.
Vio a Pedro quedarse quieto, sin sentirse héroe, sin pedir aplausos, solo aguantando en silencio sus propias cuentas. Y vio al perrito sentado, mirando como si entendiera que ahí había pasado algo sagrado. Matías tragó saliva. Pensó en su madre, en su casa con comida, en sus quejas diarias por cosas pequeñas. Y sintió esa incomodidad buena, esa que no te acusa, pero te despierta. Siguió caminando, pero no pudo sacarse de la cabeza el cartel. Paga con una oración por alguien más. Esa frase, tan simple, le sonó como una verdad que muchos olvidan. Uno no siempre puede cambiar el mundo, pero sí puede cambiar el día de alguien. Casi una hora después, cuando el frío ya se metía entre la ropa y el puesto parecía resignado a terminar el día con pérdidas, Matías volvió. Pedro levantó la vista y lo reconoció al tiro. Era el joven que había estado mirando. «Buenas», dijo Matías con voz seria. «¿Usted es Pedro?» Pedro asintió, desconfiado al principio, como se vuelve uno cuando está cansado. «Sí, ¿en qué te puedo ayudar?» Matías miró la caja, miró el cartel, miró las frutas mojadas, y luego sacó su billetera como quien toma una decisión que no quiere negociar con su propia duda. «Vi lo que hizo con la señora», dijo sin adornos. «Y no sé explicar esto, pero no quiero irme a mi casa como si nada». Pedro lo miró en silencio. Matías señaló las cajas de fruta. «¿Cuánto vale una caja como esa?» Pedro se quedó pensativo y le dio un precio justo, sin inflarlo, porque incluso ahí, en ese momento, seguía eligiendo ser correcto. Matías sacó billetes. «Deme 5», dijo. Pedro frunció el ceño. «¿5 cajas? ¿Para ti?» Matías negó. «No, una es para mí. Las otras…» Miró la caja de cartón con el letrero. «Son para los que no puedan pagar, para que usted tenga cómo seguir con esto sin perderlo todo». Pedro sintió que se le aflojaba la garganta. Porque una cosa es ayudar, y otra cosa es que a ti también te ayuden sin que lo pidas. Y a Pedro le costaba recibir, no por orgullo bonito, sino por orgullo herido. Ese que aprendió a sobrevivir solo. «Joven, yo no…» empezó. Matías levantó la mano, suave, como pidiendo que no lo frenara. «Mire, don Pedro, yo no lo hago para que me agradezca, lo hago porque… si yo hubiera estado en el lugar de esa señora, me habría gustado que alguien me mirara como usted la miró». Pedro bajó la vista un segundo. El perrito movió la cola como si celebrara en silencio. Matías dejó el dinero en la caja, pero no como quien paga, sino como quien siembra. Y agregó: «Si se puede, ore usted también, no por mí, por mi papá. Está complicado de salud». Pedro levantó la mirada con los ojos húmedos. «Claro que sí», respondió, y esta vez su voz tembló. «Claro que sí, hijo». Matías asintió tragando su propio nudo, y se fue. Y Pedro se quedó ahí, mirándolo alejarse con una certeza nueva creciendo adentro. A veces Dios no manda billetes del cielo, manda personas. Personas que vieron algo bueno y decidieron no ser indiferentes. Pedro miró el cartel otra vez, y por primera vez desde la lluvia, sintió que el día no estaba perdido. No porque ya tuviera ganancia, sino porque había descubierto algo más fuerte. La abundancia empieza cuando el corazón deja de decir, «¿Y si me falta?», y se atreve a decir, «¿Y si soy parte del milagro?». Al día siguiente, Pedro llegó más temprano. No porque hubiera dormido tranquilo, sino porque la esperanza, cuando vuelve, te despierta antes que el reloj. La caja seguía ahí, el cartel también, y aunque su letra era torpe, el mensaje era claro. Al principio llegó una señora mayor. Compró 2 kilos de fruta, pagó normal, y antes de irse dejó unas monedas extra en la caja. «Para alguien que lo necesite», dijo, como si le diera vergüenza ser buena. Después llegó un padre con su hijo. El niño miró el cartel y preguntó, «¿Y si no tienen plata?». El papá se quedó callado un segundo y respondió, «Entonces la vida les está pidiendo fe, y a nosotros, corazón». Compró una bolsa para él y otra para la caja. Fue raro.
como si el puesto se hubiera convertido en algo más que un lugar de venta. La gente ya no solo compraba fruta, compraba una forma distinta de vivir el día. Y Pedro lo notó en detalles pequeños: miradas más suaves, saludos más largos, manos que dejaban algo sin hacer ruido. Incluso algunos no dejaban dinero, dejaban pan, un té caliente, una bolsita de comida para el perrito. Porque la abundancia no siempre suena a billetes. A veces suena a «yo también quiero ser parte». Pero no todo dura bonito sin ser probado. Una tarde, Pedro vio a un hombre acercarse mirando para todos lados. Leyó el cartel rápido y, sin dudar, tomó más de lo normal. No una manzana, no un par de plátanos, se llenó los brazos. Pedro se quedó paralizado, no por la fruta, por la herida que eso le abrió. El vecino escéptico apareció como si estuviera esperando el momento. «Te lo dije», soltó fuerte. «La gente es así, te van a dejar sin nada». Pedro sintió el golpe en el orgullo y en el miedo. Por un segundo, la tentación volvió como sombra. Saco el cartel, cierro la caja, me protejo, pero entonces miró al perrito, sentado a su lado, sin ladrar. Miró la caja y entendió algo doloroso, que siempre habrá alguien que use mal lo bueno. Pero eso no convierte lo bueno en error, solo lo vuelve más difícil. Aún así, esa noche, Pedro llegó a casa con la cabeza llena de dudas. Laura lo recibió con cansancio y amor, esa mezcla que tienen las familias que han resistido mucho. «¿Cómo te fue?», preguntó, intentando sonar tranquila. Pedro dejó las monedas sobre la mesa, pocas para todo lo que había pasado, y se sentó como si le pesaran los hombros. «No sé si hice bien», confesó. «Hoy uno se aprovechó, y me dio rabia, me dio miedo». Laura lo miró largo. No lo retó, no le dio un sermón, solo le tomó la mano. «Pedro, si tú que eres bueno te vuelves duro por culpa de uno malo». «Entonces ganó el malo», dijo suave. «Pero pon límites. Sé bueno con sabiduría». Pedro bajó la mirada. Sofía apareció en pijama medio dormida. «¿Papá? ¿Y el perrito comió?», preguntó. Pedro sonrió apenas. «Sí, mi amor». Y ahí, en esa pregunta simple, recordó por qué estaba luchando. No solo por vender, por enseñarles, con su vida, que el corazón no se vende al miedo. Esa noche, Pedro oró en silencio, no pidiendo más dinero, sino pidiendo fuerza para no quebrarse por dentro. 2 días después, cuando Pedro ya estaba a punto de cambiar el cartel por algo más seguro, apareció Catalina. Pero esta vez no llegó con la bolsa vacía. Llegó con una bolsita pequeña de pan y un papel doblado con cuidado. Sus ojos todavía tenían cansancio, pero también tenían algo nuevo: dignidad recuperada. «Don Pedro», dijo, «yo no tengo mucho, pero no quería pasar sin volver». Le extendió el papel. Era una nota corta, escrita con letra apurada: «Gracias por no mirarme como un problema. Ese día mis hijos comieron. Y esa noche oré por una vecina que estaba sola. Hoy fui con ella al consultorio. Usted me enseñó que cuando uno recibe amor, también aprende a dar». Pedro tragó saliva, porque ahí entendió la multiplicación verdadera. No era la fruta, era el corazón de la gente cambiando. Catalina miró la caja y dejó el pan. «Para quien lo necesite, o para usted, si un día no alcanza». Pedro no pudo decir mucho. Solo asintió, con los ojos húmedos. Y el perrito, como si entendiera el momento, movió la cola y apoyó su hocico suave en la pierna de Catalina. Con el tiempo, el puesto de Pedro ya no era el mismo. No solo porque ahora había fruta más fresca, cajas firmes y un cartel mejor cuidado, sino porque se sentía distinto, como si ese rincón se hubiera convertido en un lugar donde la gente respiraba un poco más tranquila. Y sí, Pedro prosperó. Sus ventas empezaron a subir día tras día. La gente volvía, traía a otros, y no faltaba quien dijera: «Vengo donde venden fruta», pero también esperanza. Muchos llegaban a comprar lo suyo, y sin que nadie los obligara, dejaban algo extra para la caja. «Una para mí»,
y otra para alguien. Algunos dejaban monedas, otros dejaban compras pagadas, otros dejaban una bolsa con pan o comida para el perrito, y otros, que no tenían nada que dar, dejaban lo único que podían, una oración sincera. Y lo increíble es que todo valía, porque en ese puesto Pedro entendió algo que no se aprende con números. La abundancia no empieza cuando cobras más, empieza cuando confías y dejas todo en las manos de Dios, porque la mano que se abre para dar, también se abre para recibir. Y el corazón que decide bendecir a otros, termina rodeado de una provisión que no siempre llega como dinero, pero siempre llega como respuesta. Pedro siguió trabajando duro, claro. Se cansaba, como cualquiera. La vida no se volvió perfecta. Pero ya no vivía con ese miedo constante de ¿y si no alcanza? En su casa volvió algo que vale más que cualquier cifra: paz. Y con paz, hasta lo poco rinde diferente. Así que si hoy tú sientes escasez, recuerda esto: no siempre puedes dar dinero, pero siempre puedes dar algo real. Una ayuda, una palabra, un gesto, una oración. Porque cuando das de corazón, no estás perdiendo, estás sembrando. Y Dios siempre encuentra la manera de multiplicar lo que se entrega con amor. Si esta historia tocó tu corazón, comenta: hoy elijo dar. ¿Qué vas a dar esta semana, aunque sea algo pequeño? Una ayuda, una palabra o una oración. Hemos llegado al final de esta historia. Hasta la próxima y que Dios te bendiga enormemente.